días, ¿cómo estás? Gusto de verte después de tantos años. Y bueno, es lo mismo, Marcelo. Bueno, es un placer después de 2 años de formación, un año de suelta, no sé cómo estará tu vida. Un año de práctica, practicando y también enseñando un poco los códigos andinos, y yo creo que al enseñar uno aprende más todavía. Y sí, cada vez Encuentra aplicabilidad, encuentra sus aplicaciones. es exacto. Ese es lo... Yo creo que más bien es el que tiene preguntas. Sí. Puedo decir que habla tu vida a un nivel emocional, a un nivel simbólico, a un nivel energético, pero ¿por qué no decir a un nivel real también? A un nivel físico, a un nivel concretamente distinto. Sí. Si has mejorado tus relaciones, tu forma de ver la vida, y si dejaste de tener problemas y se dejó, o ya no tienes, como se llaman, conflictos. En eso consistía todo eso. Exacto. Y ahí te quiero contar un poco, porque efectivamente ha sido un cambio gradual pero bastante tangible, empezando por autovaloración y más confianza en mí misma, de dar mis pasos con mi propia decisión y no esperando la aprobación de afuera. Y además ver los conflictos ya no más como conflictos, pero sino como retos de aprendizaje, de evolución, de enriquecimiento interno realmente. Y los pasitos son chiquitos. El paso más grande que estoy viviendo ahora es tener un poquito más de sensibilidad con eso de la mente mágica, porque ese era un gran bloqueo, porque yo soy muy racional. Pero ahora dejo que cosas ocurran, y cuando mando mi intención a algo, las cosas como que se acomodan alrededor de esa intención, y yo misma me sorprendo, ¿no? con el resultado, y son cosas pequeñas, pero van acumulándose como para crear como te digo, más convencimiento de que sí, el poder está adentro de uno, ¿no? Sí, en realidad somos altamente emotivos, cuando no tan razonados. Entonces, es más, cuando empezamos a desarrollar tanto los códigos, a empezar a desarrollar un tanto de la cosmovisión andina, nos convertimos más razonables y un tanto, no es tanto mágico tampoco, sino es un tanto más, confiamos en algunas cosas que todavía no comprendemos, pero que están ahí. Pero somos tan razonables de decir, a esto no puedo, o sea, emotivamente sí puedo defender cosas, emotivamente sí puedo enfrentar a las situaciones, sabiendo que eso, a pesar de todo, me está trayendo toxinas para mi cuerpo, sabiendo que eso me está trayendo perjuicios para mi salud. Aún así, emotivamente puedo seguir en conflicto, pero cuando razonablemente no vemos la vida, hay cosas que no convienen realmente. Entonces, eso es empezar a separar pues un tanto desde la razón, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no es que no es que uno sea lógico o uno sea razonable, sino uno es demasiado emotivo cuando no practica la ritualidad o la espiritualidad. Exacto. Y lo que más me ha cambiado la perspectiva es de que, porque he estado siguiendo la espiritualidad, pero siempre con la sensación de que el espíritu o Dios o algo está afuera de uno, ¿no? Y que uno aspira a eso alguna vez en su vida, pero con la cosmovisión andina empezamos teniendo ese Dios adentro nuestro, y ser nosotros la expresión de ese Dios. Claro, Entonces, sobre todo desarrollar eso en nosotros.
Exacto. Porque es que eso no está, pero no está. Es como bastante compleja de entenderlo, pero o bien lo desarrollas o bien simplemente no está. Entonces, a lo largo del tiempo no es fácil desarrollar ello en nosotros, porque requiere de confianza, requiere de constancia, requiere de prácticas, requiere de convertirnos, de sentirnos sagrado, y el sentirnos sagrado pues requiere deshacernos de cientos o miles de programas que ya venimos pues a través del tiempo. En nuestro código genético ya está la información de que nosotros somos hijos del pecado, de que nosotros no somos capaces de hablar con lo divino, nosotros somos un error. O sea, hay miles de cosas que tendremos que también revertir, pues lleva su tiempo, pero a lo largo del tiempo, cuando correctamente lo asistimos a esa idea en nosotros, el fruto se ve en 2, en 3 años, ya se puede ver, y ya no hay esa necesidad de entregar nuestro poder al generador de milagros o generador de aquello que todavía no conocemos, o acelerador. Muchas veces es un acelerador, porque es como decir, pues yo quiero una cosa que es imposible. Es cuestión de tiempo que la tenga eso, pero ese tiempo a veces sobrepasa, rebasa mi propia vida, y esa idea de milagro es un acelerador de ese tiempo, y puedo tener en mi propia vida aquello que era imposible tenerlo. Entonces, son cosas como eso pues que hemos estado desarrollando, así que ¿qué vas entendiendo de todo eso? Si es aplicable, si no es aplicable para ti, pues esa es la pregunta. Exacto. Yo creo que el gran paso es asumir, aunque no lo comprendamos, asumir que así es. Y cuando uno asume eso, entonces puede empezar a practicarlo y a desarrollarlo, porque cuando no nos sentimos, por ejemplo, que no merecemos que considerarnos seres sagrados, entonces todavía tenemos que trabajar hasta considerarnos que podemos merecernos sentirnos así. Y yo creo que no se puede practicar hasta que no llegas a ese punto de que sí soy. Sí. Bueno, entonces aquí muchas de las personas, no soy yo, sino son las personas que me han puesto en un punto en donde muchos dicen que soy maestros, otros dicen que soy simplemente un expositor, otros dicen que practico tales situaciones. Ah, lo cierto es que la mayoría de los caminos espirituales o procesos espirituales nos llevan a identificar un Dios externo, lo cual pues podría ser bueno, pero no siempre es bueno, porque la idea principal de todo esto es empezar a aceptarme a mí tal cual soy, y es empezar a llegar hacia mí. Entonces, todas las o parte de la cosmovisión andina que yo expongo y practico es aquella cosmovisión, aquella práctica de ritualidades que te lleva a entenderte a ti, a tomarte en cuenta en ti, a verificar los datos que contienes tú, o sea, a ti. O sea, la mayoría de las cosas te llevan a ti. Y yo digo que es saludable aquellas prácticas que nos llevan hacia nosotros, es saludable y practicable. Porque si las prácticas que me llevan a parecerme a otro, o a tener que adorar a otro, a dar el poder al otro, pues lo que me está restando son mis poderes personales, y no me está dejando desarrollar mis poderes personales. Exacto. Entonces, eso es básicamente la cosmovisión andina que yo practico o que yo expongo, es aquella cosmovisión que te lleva pues hacia ti, a entenderte, a tomarte en cuenta, a desarrollar tus habilidades. O sea, sabemos que tenemos muchas habilidades, pero lo cual no han sido desarrolladas. Sabemos que somos capaces de generarnos a nosotros mismos toxinas, y también pues, somos capaces de generarnos neuroquímicos buenos, pero hay que tomarlos en cuenta. O sea, hay que empezar a enfocarnos
en nosotros en vez de estar pues, buscando resolver hacia afuera. Exacto. Una de las cosas que yo veo como contribución de parte de vuestra cosmovisión, que también es la mía ahora, es de que integra muchos aspectos de la vida del ser humano, porque hay escuelas espirituales que están muy enfocadas a la parte espiritual, pero no toman la parte emocional o la parte física, o la psicología que está solamente en la parte psíquica, pero no está en la parte espiritual o la parte física, o un médico normal que te cura la parte física, pero en la cosmovisión andina yo veo que integra todos los aspectos de lo que significa ser humano. El código precisamente Anya es el código entrelazador por excelencia de hipervinculación. Entonces, el mundo no está separado, nada sobra en este mundo, todo tiene su razón de ser y es integral. Entonces, dentro de esa integral, sí es cierto, hay procesos que me es más favorable que otros, y por qué tener que renunciar a mis propios procesos y por qué no aprovechar todo ello. Entonces, la cosmovisión andina, como ha demostrado en la historia después de 530 hacia adelante, ha habido conflictos precisamente de ideología. O sea, se han adaptado rápidamente, construyeron tantos templos como sea posible. O sea, cuando hablamos de Cusco o de Perú o Ayacucho, o hablamos de centros más energéticos de Perú, en cada lugar hay un templo. O sea, en Cusco, pues en cada cuadra hay una iglesia católica, y somos capaces de construir tales obras majestuosas también, pues, o sea, para ello. Entonces, otra de las cosas que se caracteriza la cosmovisión andina es decir, pues, sí es cierto, para este cuerpo invierto en ropa, ¿no?, en alimento, pero también es cierto que se invierte en la parte psíquica o en la parte simbólica, en la parte energética de este cuerpo. Entonces, que las inversiones deben ser medianamente equilibradas. Entonces, ¿para qué? Para poder, pues, interactuar, conocer, pues, partes de mí. O sea, no digo que todo aquello son, pues, una cuestión de una cosmovisión, digo que son parte integrante de ti, los cuales tendrías que enfocarte un poquito, o sea, desarrollarlo un poquito, entenderlo un poquito. No digo, pues, que vas a vivir dando respuesta a los demás todo el tiempo como yo la vivo, que sí lo desarrollo bastante bien. O sea, digo, pues, que suficiente hay que desarrollar como para poder comprender de dónde vienen las cosas que me están pasando. Entonces, en ese sentido, pues, la cosmovisión que yo practico o que yo expongo está dedicado a resolver tu vida. No se trata de mí o de exponerte la forma de vida de mi pueblo, sino se trata, pues, de que, mira, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, esto es y así, y esto es lo que te está pasando, y esto deberías resolver de esta manera, y cuando lo entiendes, tú lo resuelves. Entonces, es entregarte también tu poder, porque si no, pues, imagínate, pues, 2 años de preparación, ya te habría entrenado para que me sigas a mí. Así es, Nicolás. Yo les he mencionado a algunas personas que el hecho de que la comunidad o la nación Quero esté saliendo más hacia el exterior e integrándose a la sociedad responde a una profecía. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, por un lado, pues, está la profecía de Pachacute. Por otro lado está, pues, ciertas capacidades humanas que a lo largo del tiempo están perdiéndose. Podría mencionar, por ejemplo, las mujeres, pues, están empezando a perder la capacidad de dar a luz, por ejemplo. Entonces ya se está viéndose como si fuera un peligro ese acto. Las mujeres, por ejemplo, es muy probable que en el futuro, si seguimos por esta secuencia, empiecen a perder la capacidad de embarazarse, de
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tendremos que gestionar nuestros hijos en un laboratorio y bueno, pues, cosas como eso. ¿Y qué más? ¿No? La capacidad de digerir el agua de la naturaleza. Pronto perderemos la capacidad de respirar este aire y necesitaremos artificialmente asistencias. Son cosas pues que están pasando y pudiera ser inevitable si nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, todo eso pues es una preocupación para los que realmente pues estamos en este desarrollo, que el futuro pues debería ser de lo más precioso porque tenemos suficiente tecnología y conocimiento para poder asistir al futuro de forma más excepcional posible. Pero este futuro podría no serlo así debido a que todo esto pues podría llevarnos a una situación de incapacidad, de decirlo pues algo así, emocionalmente pues suena feo, pero podríamos llegar a esa situación. Entonces, ¿en qué consiste la profecía de Pachacute? Consiste pues en que retornarán seres o nacerán seres humanos capaces de administrar su tiempo-espacio. Porque otro de los grandes problemas es que no somos capaces de administrar nuestro tiempo. Alguien la tiene que valorar nuestro tiempo, sea una corporación, sea una empresa, sea un estado, sea quien sea, tiene que administrar nuestro tiempo y nosotros tenemos que vender nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo para nosotros mismos no tiene valor. Entonces, alguien lo tiene que valorar de acuerdo a nuestros estudios, de acuerdo a nuestro currículum, ¿no? Que tampoco dice mucho o nada, porque ¿no? Entonces estas formaciones también son licencias. Licencia significa pues es una cuestión temporal que dado la situación la licencia se te podría deshabilitar. Cosas así están ocurriendo. Entonces por esa misma razón el Pachacútec se supone que es una energía que nos permite o que nos devuelve o que nos enseña a administrar nuestro tiempo-espacio y con ello habilitar nuestras capacidades de estabilidad. Entonces, eso era la profecía, que la profecía en sí misma es una historia grande de cierta emotividad asociado a la desaparición de los incas y asociado pues a la grandeza del conocimiento que volverá a la... Entonces, eso es la profecía que dice que volverá. Entonces, pero la connotación es simplemente que tenemos que recuperar nuestras propias capacidades y especialmente administración del tiempo-espacio. Muchas de esas cosas pues también cuando hablamos en la parte de la psicología o la parte de las emociones, pues encontramos que sí es cierto que los seres humanos pues emocionalmente no hemos trascendido los primeros 10 años de nuestra vida. Algunos ni siquiera hemos superado el trauma del nacimiento. O sea, muchas de cosas como eso pues ocurren. Entonces, con lo cual es cierto que no estamos ocupando el tiempo se corta un poco. Estoy ocupando mi lugar, estoy queriendo ocupar el lugar del otro. O hubiera sido mejor aquello, no estoy ocupando mi lugar, estoy quedándome en el pasado. Entonces, cosas como eso pues son anomalías emocionales que también tendríamos que entenderlo para poder ocupar el espacio-tiempo que nos corresponde ocupar. Son cosas como eso pues que tocamos, ¿no? en estos retiros o en estas charlas que vamos organizando también pues con la finalidad de que existan seres humanos responsables sobre el planeta. Esto es el asunto, digamos, de fondo. O sea, hemos visto, ¿cierto? Yo también he visto. Mientras más policías a mi alrededor, no me siento seguro. No se trata de que tengamos más control. Se trata de que seamos responsables nosotros.
soy responsable cuando empiezo a ocupar mi tiempo, espacio, o cuando yo me conozco realmente. No necesito un control externo. Puedo controlarme a mí mismo. Entonces, la escuela, o sea, esto ya es una cuestión de escuela, la escuela lo que hace es generar sabios en el planeta Tierra para que estos sabios sean capaces de dar respuesta. Porque al fin y al cabo, pues, nosotros somos resultado de una respuesta. Si el sacerdote de nuestro entorno nos decía, eso es un pecado, nos sentíamos pecado. Si algún sabio, para entonces papá, mamá, nos decía, eso es malo, eso era malo, eso es bueno, eso era bueno. Por más que sea malo. Entonces, lo que necesitamos son seres humanos, sabios, capaces de dar respuestas coherentes a las futuras generaciones y a su entorno. En eso es la preparación en sí, pues, en la escuela y también parte de los retiros y todo lo demás. ¿Cuál es el efecto que ha jugado la naturaleza en la cosmovisión que ha preservado la nación queno? Porque, bueno, he estado en Ausangate y es naturaleza pura y total adaptación, pero ¿cómo lo perciben ustedes mismos el hecho de haber nacido y crecido ahí? Lo primero es que, así hablando de broma, sería pues pertenecemos a la tierra. Sin la tierra no podemos hacer nada. Así que con ese enunciado, pues nosotros llevamos una relación bastante amigable con la madre tierra. Es como pensar que, a ver, es como pensar que fueras amigo de una pulga que vive en ti, algo así. Es como algo así. Entonces vivimos como, o sea, bastante encariñados estamos con la madre de tierra, porque de ella depende nuestra evolución en ella. Entonces, si garantizamos no la vida de la tierra, la vida, la tierra que no, pero la forma. O sea, lo que me refiero es la capa ozona, lo que me refiero es el hábitat tal como lo conocemos. Esto puede cambiar, o sea, la tierra va a seguir viviendo tranquilos, que la tierra no tiene problema. Es decir, o sea, lo que me refiero es la naturaleza como lo conocemos, eso es nuestra hábitat. Si eso cambia, entonces nosotros no estamos, la tierra va a seguir estando. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros cuidamos es el desarrollo de la naturaleza, o sea, el equilibrio, el hábitat, el equilibrio del hábitat. En ese sentido, pues somos bastante cuidadosos y sabiendo, obviamente, que la naturaleza juega un rol muy importante en conservación de nuestro código genético. Es decir, o es uno de las, o sea, si bien cierto puedo modificar a través de varias acciones mi código genético, pero la naturaleza es lo que le da esa forma, o sea, lo que le sostiene. Entonces, para que mi código genético siga teniendo una cierta dirección, es importante la naturaleza. Entonces, la naturaleza, pues para nosotros, la madre tierra, pues es como la base de cualquier acción o de creencia que tenemos. ¿Cómo perciben ustedes las inconveniencias del frío o no tener agua caliente? Es que no hay tal cosa. Es que no existe tal cosa. Es que, para comenzar, uno no conoce, por lo tanto no existe. Y otra, como uno está tan adaptado a la naturaleza, pues el frío sería sinónimo a no adaptación a la naturaleza y el calor sería sinónimo a no adaptación a la naturaleza. Entonces no tienen, o sea, uno cuando está adaptado al medio donde vive,
no existe calor ni frío, porque eso es tu hábitat, eso es lo que conoces, al menos para mí no existe. Entonces, claro, ya tenemos también muchas técnicas de adaptación rápida. Entonces, cuando tenemos una técnica de adaptación rápida, pues no importa dónde vamos a ir, igual vamos a adaptarnos en cuestión de horas. Y en cuestión de horas, a lo mejor era, no sé, 15 grados o bajo cero, pues ya no hay frío para mí. O a lo mejor era 40 grados de calor, para nosotros ya no hay calor, porque ya nos hemos adaptado al medio. Entonces, muchas de todas estas prácticas de cosmovisión, pues, hablan de adaptación rápida. O sea, nos entrenamos para adaptarnos rápidamente a los lugares. Una cosa es vivir en el campo y otra cosa es vivir en la ciudad. Entonces, imagínate, pues, llegando del campo, en la ciudad, pues, no me adaptaría. Pero uno de sus mayores éxitos de la nación Jero, creo que han migrado al menos 120 familias a las ciudades, y a todos ellos les va muy bien, o sea, en la ciudad. Nosotros somos especialistas en cultivar papas, cuidar animales, cuidar las plantas, cuidar la naturaleza, somos especialistas. Pero en la ciudad, no, eso es otra cosa. ¿Cómo se han adaptado a la ciudad y a la tecnología? Muy bien, mira que estoy hablando desde un Zoom. Sí, la mayoría contamos con la tecnología de punta, no tenemos ningún conflicto. La mayoría contamos con recursos necesarios para vivir bien en la ciudad, o sea, cómodamente. Yeah. O sea, claro, o sea, y me dicen, ¿y este qué le pasó? O sea, cuando llegó a la ciudad, o sea, quiere agua caliente, jacuzzi y todo, claro, porque es así. Claro. Así se vive en la ciudad y así uno tiene que adaptarse. Aquí en Holanda, bueno, es uno de los países que es uno de los se ha cortado un poco, que Holanda, o los Países Bajos, como prefieren llamarlo ahora, está sufriendo del cambio climático, sería uno de los primeros países afectados, porque estamos bajo el nivel del mar. Y acá hay una devoción por la naturaleza, y eso que ellos pasaron una época donde depredaron todo es industrializado, todo es hecho manualmente, o sea, por el hombre, incluso le han ganado terreno al mar. Y hay esa necesidad de conectar con la naturaleza. Entonces, se ve que todas las casas tienen jardín, todo el mundo es jardinero o antiguo campesino, todavía les queda lo campesino en el corazón, y por eso creo que tienen una gran apertura a la cosmovisión andina. Hay mucha gente que viene por eso, por tratar de volver a sentir esa conexión con la naturaleza a través tuyo y la sabiduría original, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar en los países que vas a visitar en este tour internacional? ¿Qué les dirías a los holandeses en particular? He tenido una especie de pensamiento que en los últimos años me ha invadido o se ha activado en mí. Esto era que muchos de nosotros hemos renunciado, estoy hablando de los pueblos, o sea, muchos pueblos han renunciado a su propia forma natural de conectarse con su entorno. Y muchos de esta conexión que se tiene con su entorno, tales como sus montañas, sus ríos, sus mares, sus planicias, sus árboles sagrados, de eso nace la noción de Dios. Esas nociones de Dios se han perdido para poder rezar a un Dios desconocido. Entonces, este mensaje que
me ha estado, que ha estado naciendo en mí fue porque quería que la gente volviera a sus orígenes, de que no pensaran que el Tíbet es el lugar donde hay que conectarse con la naturaleza, son los Andes, o los Keros, o esto, o es el monte Sinaí, o sea, es el Taj Mahal o aquel lugar. No necesariamente. O sea, es el lugar donde nosotros estamos. Es ahí donde tiene que nacer esa, esa, esa pasión por conectarnos con el lugar donde habitamos. Entonces, por un lado era simplemente entregar esa noción de decir, hey, el lugar es esta. Por otro lado, despertar los dioses locales, que sí velan por ti, que sí están contigo, que sí son tuyos, que son tan válidos como aquellas ideas que han nacido en otros y que por cuestiones de la vida te han impuesto, y que a lo mejor no fueron a nosotros sino a nuestros ancestros, que nuestros ancestros por miedo a no sé qué tampoco pudieron hacer prevalecer, pero que hoy tenemos esa posibilidad de poder sentirnos en este lugar y poder simplemente admirar nuestra conexión real que tenemos y no desear otras conexiones que probablemente están, no digo que no están, pero que no son necesariamente mías. Entonces simplemente eso era mi razón de fondo de ir. Excelente. En otras palabras sería como despertar dioses locales o como despertar puntos de energía o puntos sagrados de conexión con la madre tierra y posterior desarrollo que sería pues la noción de Dios. Entonces solo es eso mi compartir con el mundo. ¿Cómo ves eso que es tan potente ya en sí mismo como un proceso de sanación? O sea, la gente que va a participar en un retiro, un círculo de sanación, ¿cómo se enfoca desde tu punto de vista? Ha sido un proyecto largo realmente. Son 2 años de preparación y 1 año de práctica. La idea principal es poder habilitar espacios de interacción orgánica entre la madre tierra y los seres humanos. No digo que es una religión, no es una cuestión orgánica, o sea, es una necesidad de nuestra biología y es necesidad de nuestra parte espiritual de desarrollo de sí mismo. Entonces, dentro de todo este proyecto, por ejemplo, estás tú. Entonces, quienes sostendrán después de activar estos espacios sagrados serán ustedes. Entonces, en cada país ha sido preparado personas para poder sostener lugares y no tener que desear que el desarrollo se lleve allá o aquí, sino simplemente aquí lo hacemos. Y hacemos desde lo orgánico, o sea, no hagamos desde la ficción o no hagamos desde la necesidad de otros, hagamos desde nuestro propio procedimiento orgánico. O sea, no importa dónde estés, de todas maneras hay una necesidad orgánica de desarrollo, de conciencia en sí mismo. Y eso es lo que hay que, en ello es lo que hay que enfocarnos y en ello es lo que tenemos que poner nuestra atención para que estos seres sean conscientes. Y cuanto somos conscientes de quiénes somos y qué lugar ocupamos, tendremos la capacidad de administrar nuestro propio espacio y no dejar que un conjunto de personas necesitados de imprimir algunos billetes y lo destruyen. ¿Se entiende? Sí, se cortó un poquito la última
frase que no vamos a dejar que personas que impriman billetes. Sí. Ahora sí, yo te escucho. Ahora sí, creo. Y con la necesidad de billetes pues, pueda destruir el mundo querido, el mundo que habitamos. Ya. Excelente. Una cosa, hay un tema con o sea, primero la palabra chamán, porque esa es la palabra con que más te identifican, dice cuando viene un chamán de Perú. Pero, ¿qué diferencia existiría entre un chamán y lo que tú eres en la nación que eres? Bueno, identificando la palabra chamán, viene de la palabra shaman, estamos hablando de Siberia. Entonces, shaman es un rol que habla de la persona que la persona es un líder espiritual, un consejero y más un sanador físico. Eso sería el shaman. Yeah. Que a su vez esta palabra antropológicamente fue, digamos, generalizado para todas las personas que en las comunidades o comunidades nativas pudieran cumplir ese rol, se llamase shaman. Yeah. Entonces, es así que llega también a Perú, aparte de América, donde nos identifican, donde socialmente lo identifican y lo llaman chamán o chamán a las personas pues que desarrollaban una cierta conciencia, pero que en realidad nuestro desarrollo propio se llama Paco. Entonces, ahora, entendiendo todo esto, la diferencia básica, el chamán está dedicado a asistir hacia afuera. Y los papos o el desarrollo del Hapajñán está dedicado a desarrollar interno, o sea, es decir, habla de la independencia y el otro habla de la dependencia. Cuando hablamos de la independencia, depende absolutamente de ti, todo depende de ti. Por eso se llama independencia, porque in significa dentro, de dependencia significa dependo de lo dentro. Entonces, ¿en qué nos especializamos? En comprender lo interno para poder resolver desde lo interior todo hacia afuera. Entonces, eso sería la mínima diferencia que pudiera haber. Y eso no significa que no asistimos hacia afuera, siempre asistimos entendiendo desde lo interno hacia afuera también. Ya. Mi otra pregunta es un tema un poco controversial, es el ayahuasca o el uso de plantas sagradas. Acá en Holanda tú sabes que es legal el uso de marihuana y bueno, son bastante liberales en ese aspecto, pero hay mucha gente que se ha hecho muy popular, hay muchas sesiones de ayahuasca en Amsterdam, la gente que va ahí es gente que busca aventura, un viaje, algo especial, pero no necesariamente busca conciencia. Y bueno, yo les he asegurado que no va a haber ningún uso de plantas sagradas y eso les ha vuelto la calma, pero porque justamente tienen esa imagen distorsionada del verdadero uso o valoración de esas plantas, ¿no? Y solamente para que tengan información, ¿cómo les podrías explicar tú a las personas que les preocupa ese aspecto de que no necesariamente se tiene que utilizar, o en qué casos se utilizarían o sería necesario y cómo puede ayudar? Más allá de todo, todas las personas tenemos capacidades de activar, desactivar neuroquímicos a nuestro antojo. Obviamente requiere un
alto grado de entrenamiento para hacerlo de esta manera. De todas maneras, el gran limitante creo que es el tiempo, pero el tiempo asociado con nuestro cuerpo, que es nuestro espacio. Entonces, la garantía de nuestro cuerpo para esta cuestión del planeta, estamos hablando pues apenas unos 120 años. Entonces, de ahí el alma quiere saber un poco más allá. Entonces, de ahí viene pues el querer practicar, digamos, con las plantas, por ejemplo. Entonces, las plantas tales como ayahuasca o sopa de jaipo y en mayor grado a San Pedro podrían facilitarnos experiencias de salir de nuestro cuerpo. Pero todo esto ocurre siempre y cuando esas plantas se han usado dentro de un contexto denominado sagrado o denominado propiamente dicho ritual. De no hacerlo de esa manera, lo único que te ofrecerá estas plantas serán distorsiones o pensamientos medianamente que te gustan, es decir, adicciones a ciertas situaciones, y podría inclusive ofrecerte una cierta psicosis, porque imagínate pues que algo muy bonito deseas, pues esas plantas, como son psicotrópicas, psicoactivas y algunos tienen, bueno, algunos compuestos, te podrían llevar a ese estado solo en cuanto a lo tomes, es decir, te entregan aparente paz, tranquilidad, armonía y todo lo que tú desearas, pero cuando pasa el efecto, pues el mundo está como está. Entonces, podría haber algunas distorsiones cuando no lo tomaras con preparación, pero si lo tomas correctamente, con preparación al menos de unas 8 horas la planta, y con un para qué específico, puede ser una herramienta eficiente para poder comprenderte a pasos agigantados. Entonces depende pues del quien lo usa y para quién lo usa. ¿Y hay alguna contraindicación para personas que han sufrido, por ejemplo, de psicosis previamente o que tienen medicinas para síndromes mentales? Dependiendo. O sea, la planta tiene tres estadios. Una es la denominada planta medicinal. En ese caso necesariamente tendrías que estar enfermo o tendrías que considerarte enfermo. Uno es planta visionario. En ese caso tendrías que querer ver tus visiones a futuro o inclusive en el pasado. Una es el planta maestra. En ese caso tendrías preguntas no resueltas o no contestadas por el hombre, lo cual te permitiría tomar. Entonces, en cada caso hay restricciones. Por ejemplo, en la parte visionaria, pues hay algunas restricciones, como por ejemplo no tener, digamos, ¿cómo se llama?, bipolaridad, o no estar sufriendo algunas depresiones y otras cosas, porque de estar sufriendo tales cosas, pues literalmente la planta podría darte la posibilidad de que tengas psicosis. Claro. Entonces, pero cuando lo tomas como planta medicinal, no tendría por qué haber visión, tendría que haber restricciones. Necesariamente estarías tomando para sanar bipolaridad, para sanar esto, para sanar aquello, pero cero de visiones. Visiones nada. Simplemente es una toma y ya. Entonces dependiendo del que lo maneja y dependiendo pues el para qué se maneja de forma distinta. El propósito tiene que ser específico y el propósito tiene que ser específico. Yeah. Y la preparación tiene que ser suficientemente bueno como para que esta planta que lo acabas de tomar no sea una droga y que te haga pues una cosa lo que no estaba previsto. Exacto. Los círculos de sanación que vamos a hacer acá en Holanda, donde va a ser grupal, más o menos unas 2 horas,
Hay gente con diferentes tipos de problemas, enfermedades físicas, incluso personas que han sufren cáncer o depresión o simplemente no estar bien, no sentirse bien en el momento de su vida. ¿Qué podrían esperar de un círculo de sanación? Tendremos que acudir a la magia. Si acudimos a la lógica, pues 2 horas es suficientemente poco como para desarrollar. Entonces habrá que acudir a la magia. En la magia, pues normalmente funciona. Esa parte pues va hacia la parte simbólica, hacia la parte emocional, donde podemos entender pues que todos estos solo son símbolos y emociones que están en uno, los cuales pues son extraíbles, son reparables o son, metafísicamente hablando, pues son comprensibles. Así que bueno, pues vengan con poca expectativa para poder disfrutarlo. Ya. ¿Tú llamarías a la magia ciencia? Y sí, sucede que los seres humanos pues no conocemos ni 0.01% de lo que es el universo. Entonces, dentro de eso pues hay procedimientos que son imposibles de entender, lo cual pues le llamamos magia. Es como decir, pues, hay procedimientos imposibles. Es como decir, pues, si en este instante tuviera suficientemente consolidado algunos procesos, yo sé que estamos a unos 14.000 kilómetros de distancia, en cuestión de microsegundos podría estar donde estás. A eso lo llamaríamos magia, pero no es magia, pues es un procedimiento consolidado de conocimientos aplicables. Entonces, lo mismo pasa, pues, o sea, nosotros no solo somos pues este cuerpo, no somos lo que contiene este cuerpo, somos la energía que emana este cuerpo, somos los símbolos que contiene este cuerpo, somos miles de cosas. Entonces, esas miles de cosas, la espiritualidad a partir de la cuántica hacia arriba se dedica a entenderlo, a observarlo, a comprenderlo, y alguna de ellas de vez en cuando lo captura y puede procesarlo o entenderlo. A eso lo llamamos magia. ¿Y cómo han logrado ustedes ese conocimiento tan profundo, esa comprensión tan profunda del ser humano para poder manejar esos procesos? Lo primero pues que podemos llegar a una conclusión de que el cuerpo es obviamente mortal, pero el alma no. Entonces se puede justificar que mi alma sí ha estado ya en 1.000 cuerpos. Ahora, hasta ahí todo va bien el enunciado. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué no recuerdo? Sucede que entró en ti el olvido. Entonces, mientras el olvido esté en ti, pues las cosas, digamos, la vida para ti es una cuestión de supervivencia, pero cuando deshabilitamos el olvido de nuestra biología, lo que nos queda es el camino iniciático. El camino iniciático es como una percepción de que todo, absolutamente todo, va siendo nuevo. Entonces, es como ir descubriendo, pero sin olvidarte de todo lo que has estado experimentando. Excelente. Bueno, creo que ya hemos hecho bastantes preguntas. Has dado un gran panorama de lo que nos traes, y lo cual es fantástico. ¿Tienes algún mensaje tuyo en especial para todas las personas de Holanda? Estoy en contacto con las personas compañeros de mi círculo sufi de meditación, que ellos también practican el ideal de Dios en uno mismo,
cual es muy cercano a lo que tú nos enseñas. Pero igual también esta conexión con la naturaleza también les es importante. Hay gente joven que va a venir y gente con problemas. O sea, eso es básicamente el público que va a querer asistir. Listo. Entonces, bueno, agreguemos a los científicos más. Yo estoy esperando invitar a algunos científicos porque sería genial que sean también. Suelen ser a veces bastante emotivos, así que para poder compartir emociones. Exacto. Entonces, bueno, nada. Agradecer pues a todas las personas que se dedican a conservar su poder personal. Porque el monopolio nace pues cuando entregamos nuestro poder a los demás. Sí. Y eso se consolida en el otro, nacen los llamados pues monarquías o pues sistemas que oprimen. Si no es a ti que te está oprimiendo, lo están oprimiendo por otro lado a alguien. Entonces es importante pues empezar a tomar tu propio poder para no tener que depender de los demás. Y sobre todo pues gracias por ser responsables, porque hemos estado mucho tiempo culturalmente hablando, peleando qué religión era mejor de qué religión, y ya sabemos pues que no es, ninguno es mejor que otro ni peor que otro, sino que simplemente hemos dado el poder nosotros. Así que bueno, poco a poco pues volvamos pues a hacernos responsables de nosotros mismos. Así que mientras sigas siendo responsable tú de ti y yo de mí, si nos encontramos muy bien, y si no nos encontramos, excelente. Entonces, bueno, pues hoy día pues a lo mejor ustedes los que están enfermos vendrán hacia mí, un día yo ya también iré hacia ustedes, porque también hay una interdependencia de relaciones, de compartir. Lo poco que conozco compartiré hasta donde me permita el tiempo y las palabras, y lo poco que puedo también aprenderé de ustedes. Entonces en ello estaremos. Pues estamos así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estaré el tiempo necesario en Holanda disfrutando de la compañía de ustedes, de Marcela, así que será un placer. Por primera vez estaré por debajo del mar. Del 14 al 18 de marzo de 2020, ahí te esperamos. Y me encanta el nombre del tour que estás haciendo, que es Sanando a la Mamapacha. ¿Qué es tu corazón cuando pusiste ese nombre? Como te dije, quería que las personas orgánicamente pudieran interactuar con el lugar donde están. Orgánicamente pudieran velar por el desarrollo evolutivo de la madre tierra donde están. ¿Sí? Porque a veces pues cuando somos dueños de grandes extensiones hacemos destrozos. Entonces me gustaría que pudieran ver nuestros bisnietos esta tierra así como lo vemos al menos, y si fuera mejor sería bueno. No estoy hablando para mí, porque para mi vida no alcanza más de allá, más de 50, 60 años más, pero la humanidad va a necesitar todavía, porque no tenemos todavía tecnologías suficientes como para salir de este plano, y si logramos salir también, creo que un planeta como esto está todavía a algunos 200 a 300 años de luz, y si aún así lográramos resolver todo esto,
puede que ese planeta esté ya ocupado con seres altamente sofisticados, así que quedan todavía algunos años en que tenemos que permanecer en este plano. Así es. Hablo de la humanidad, no del mí ni de ti, sino de la humanidad. Exacto. Y por lo tanto tenemos que tomarnos nuestro tiempito para no destruir este planeta. Así es. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao, chao.